y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Padre, en esta hora estamos delante de usted una vez más. Le pedimos, oh Dios, que descienda una vez más su gloria, que nos llene con su Santo Espíritu, que nos unja desde la coronilla de nuestras cabezas hasta la punta de los pies. Padre, todo aquello que no está de acuerdo a su voluntad, en el nombre que es sobre todo nombre, por el poder de la palabra, huya en el nombre de Jesús. Todo espíritu de distracción, todo espíritu que no conecta contigo, Jehová, ahora en el nombre de Cristo salga por el poder de su palabra. Y este tiempo, Señor, hemos adorado, hemos glorificado, hemos exaltado tu nombre, y hoy queremos que nos hables. Háblanos, oh Dios. Rompe toda cadena de oposición, rompe toda cadena de oposición, todo plan de las tinieblas que se ha levantado desde hace muchos años sobre este lugar para que no prospere, en el nombre de Jesús, y por el poder de la palabra sea destruido y cancelado. Y declaramos ahora que levantas muros de protección al norte, al sur, al este y al oeste. Oh Padre, las 4 esquinas de esta casa ahora sean saturadas por el poder de tu Espíritu Santo. Ahora en el nombre de Jesús, oh, por el poder de la palabra, oh Padre, prepara la atmósfera, prepara la atmósfera. Jehová, si hay algún amigo, si vino alguien que está desanimado, si vino alguien, Jehová, con expectativa de recibir, Señor, que no regrese a casa como vino. Sé que tu palabra hará rema en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes sentarse. Mientras estaba orando, pastor, sentí la necesidad de inclinarme a orar. Y mi espíritu se estremecía, porque he podido ver cuán peleado ha sido este lugar y cuánto ataque han recibido, a manera de destruir y que de aquí no quede nada. Pero Dios me decía: si siguen en pie, es porque no es el hombre quien los llamó, fui yo quien los estableció. Y el día que toque moverlo, dice Dios, ese día, dice el Padre, tú sabrás por qué razón te he mantenido en este lugar. Violencia has recibido, y a un momento deseo de correr, pero dentro de ti el anhelo, la pasión por adorarlo, te ha hecho que te mantengas. Podía ver los dardos uno tras otro, pero aún la obra sigue de pie y seguirá escalando. La unción, cuando llega, te modifica. Cuando venía en camino, le dije a Dios: ¿por qué cambias mi palabra? La que yo estuve desde hace una semana. Y Dios me dijo: es porque cuando la unción llega a un lugar, modifica. Lo que está pequeño se vuelve grande, lo que está seco reverdece, y lo que está muerto recobra vida. Y Dios está aquí para modificar todo aquello que no ha estado fluyendo, todo aquello que ha estado seco hoy tiene que reverdecer, todo aquello que ha estado estancado hoy tiene que abrirse para poder correr. Esta casa es de Dios, es de su presencia. Y bendigo a los que están aquí, porque los que están aquí se irán con una palabra.
Su palabra nos habla y dice que Jesús, después de haber estado en una barca, se apartó hacia el desierto. Y cuando él iba al desierto, mucha gente empezó a ver lo que él caminaba en el desierto. Caminaba para el desierto. Entonces la gente dice que empezó a tomar camino. Él se sube en una barca, él va por mar para subir al desierto, pero la gente desesperada por estar cerca de él, dice que empieza a caminar por las calles, empiezan a buscar la forma de subir a donde estaba Jesús en el desierto. Usted y yo sabemos que en el desierto no hay nada, ¿sí o no? En el desierto lo que hay, amado hermano, es sequedad. En el desierto lo que hay no es soledad. En el desierto no hay nada bueno. En el desierto no hay nada productivo. Pero en ese momento el desierto cambiaba una historia, porque iba a llegar Jesús de Nazaret y tiene que suceder. Así que hay un momento donde los discípulos se acercan y le dice Jesús: la gente no ha comido, déjalos que ellos vayan por las aldeas y busquen algo que comer. Pero Jesús le responde a ellos y le dice: ¿por qué no le dan ustedes de comer a ellos? Usted y yo sabemos que en los discípulos andaban hombres que sabían pescar. Pedro sabía pescar. Pedro era un pescador, ¿sí o no? Así que los discípulos miran alrededor y ahí estaba un niño. Diga conmigo: estaba un niño. Y dice que ese niño tenía 5 panes y 2 peces. Y los discípulos voltean a ver que lo único que hay alrededor son 5 panes y 2 peces. Diga conmigo: 5 panes y 2 peces. Y Jesús le dice: tráedmelos acá. Así que el niño entrega los 5 panes y entrega los 2 peces. Y cuando Jesús los toma, pero ante esto Jesús le dice a los discípulos: lleven la gente que se siente en la hierba. Mi pregunta es: ¿en el desierto hay hierba? ¿Hay algo que reverdezca en el desierto? En el desierto no hay nada que reverdezca, porque lo que hay es un sol abrasador. Polvo, nada, un lugar inhóspito. Pero Jesús le dice a los discípulos: vayan y siéntenlos en la hierba. Cuando Jesús le da esta palabra a los discípulos, ¿se imaginan ustedes a los discípulos retrocediendo? Y cuando ellos retroceden, miren que hay hierba. Y empezó a sentarlos. Y luego traen los panes. Viene la multiplicación. Ahora, note algo en esta palabra, que dice que Él lo bendijo. Y el pan dice que se multiplicó, lo partió. Y los peces se multiplicaron. Pero hay algo que el pan lo parte, pero los peces no los parte. Y es aquí donde quiero que usted abra atentamente sus oídos, para que usted entienda que usted y yo no somos ninguna casualidad. Somos el propósito de Dios en esta tierra. Ahora, yo le quiero preguntar a usted como iglesia: ¿el pan quién lo crea? ¿Quién lo hace? El pan, ¿quién lo crea? ¿Quién lo hace? Diga conmigo: un ser humano aquí en la tierra. Ahora, ¿quién crea los peces? ¿Quién crea los peces? Ahora note algo usted.
Él le dice que los panes los partieran, pero los peces quedan intactos. Y esto le da a entender a usted que todo lo que el hombre da lo da media, pero lo que Dios hace lo hace completo. Todo lo que Dios hace lo hace completo. Los peces no se partieron, los peces quedaron enteros porque es creación de Dios. Usted no puede ser partido porque el diablo quiera partirlo. Dios lo creó y lo formó para grandes cosas. Nadie puede destruirlo. Todo lo que el hombre hace lo hace a medias, pero lo que Dios hace lo hace completo. Es por eso que los panes se parten, pero los peces no. Esos se dieron completos. A su nombre. A su nombre. Dios nos formó y nos creó a nosotros para cosas grandes. Sin importar cuánto el enemigo nos lance, nos tire, ya Dios nos ha dado su unción y Él nos está modificando a su forma y a su manera. A su nombre. Los pescados, hermano, ¿a dónde ha visto usted pescados en el desierto? Los pescados están en la orilla del mar, de los ríos, de las lagunas. Pero note algo, que este niño andaba peces en el desierto. Note algo, que este niño andaba pan en el desierto. Dios está levantando una iglesia, pastor, que son los que Él va a usar para darle de comer a multitudes. Dios lo va a usar como usó este pequeño, como usó este niño, que era el único que andaba pan y era el único que andaba peces. Dios va a levantar una generación que, aunque muchos la vean en poco, en el ojo de Dios están para ser usados para grandes cosas, para transformar naciones, para transformar familias, para transformar ciudades. Pedro estaba acostumbrado a ver peces salir del mar, pero Pedro no estaba acostumbrado a ver peces en el desierto. Porque en el desierto todos pensamos, todo está mal, no hay nada bueno. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso? Es que donde está Jesús algo cambia. Donde está Jesús, lo que no produce, Él hace que produzca. Donde está la unción de Jesús, lo que está muerto resucita. Porque la gente fue al desierto, no le importó que iban al desierto, ellos sabían que Jesús estaba ahí. Y si Jesús estaba en el desierto, sin importar la situación, todo iba a estar bien. Esta noche te he venido a decir a ti, no importa hacia dónde pienses tú que vas, si Jesús va contigo, no importa el lugar donde vayas, ahí algo tiene que acontecer, porque la unción de Dios tiene que estar sobre tu vida. La unción de Dios lo cambia todo. Mire qué bonito es, porque la gente comió pescado donde no había nada. En el desierto la gente comió pescado. En el desierto la gente comió pan. Eso le da a entender a usted y a mí que cuando pensemos nosotros que no tenemos nada, si Jesús está ahí, Él es nuestro proveedor. Que aunque nosotros pensemos que en casa no hay que comer, si Jesús está ahí, mañana habrá que comer. Si no tenemos finanzas buenas, nosotros tenemos la certeza que si Jesús va con nosotros, todo estará bien. A su nombre. A su nombre. Cuando Jesús está en un lugar, la geografía donde tú estés cambia. Aunque en este lugar piensen que es un lugar donde no va a haber mucha prosperidad,
prosperidad. Se llegará al cumplimiento de la palabra de la transición. ¿Y sabe qué es transición? Es que Dios los va a transicionar. Han llorado, sí. Han sufrido, sí. Han sido tomados en poco, sí. Pero qué bueno es, porque ustedes siguen creyendo que Jesús habita aquí. Y si Jesús habita aquí, se seguirá adorando y se seguirá exaltando su nombre. Seguiremos glorificándole a Él. Hay cosas que no están en ningún lugar, pero las vas a encontrar en el desierto. Hay cosas que no están en ningún lugar, pero si tú vas al desierto la vas a encontrar. ¿Cómo qué? En el desierto la gente recibió sanidad. En el desierto fue multiplicado el pan y los peces. Cuando tú estás pasando por el desierto, en ese desierto te va a traer mayor peso de gloria a tu vida. Pero siempre y cuando Jesús esté contigo. Si Jesús está contigo, donde tú vayas algo cambiará. Nosotros debemos caminar siempre con Él. Pedro vio multiplicarse los peces en el desierto. Pedro comió peces en el desierto. Dígale a su hermano que está a la par. En el desierto. Dígale, en el desierto sucederán los milagros que estamos esperando. El enemigo va a querer quebrar tu familia. El enemigo va a querer estancar tu ministerio. El enemigo va a querer detenerte el llamado. El enemigo va a usar personas que no crean en lo que Dios ha depositado en ti. El enemigo va a utilizar aún hasta dentro de tu casa para que no crean que Dios puede hacer algo contigo para servir a otros. Pero sobre todas estas cosas, si tú caminas siempre con Dios, vas a salir victorioso, demostrándole al enemigo que el que te llamó es el que va contigo y Él es el que te respalda. Porque aunque no crean en el llamado tuyo, si Dios ya lo estableció, tú vas para adelante y no vas para atrás. Cuando yo tenía 14 años, muchas personas que tenían 30, 40, 50 años de ser pastores no creyeron en el llamado que Dios me había dado. Y fueron los opositores más grandes que el enemigo utilizó para querer destruirme el llamado. Porque cuando tú estás empezando, quieres tener a un mentor que te ayude, que te enseñe. Pero cuando el enemigo sabe quién tú eres en el ministerio, siempre va a levantar opositores. No hay ministerio fuerte sin oposición. Todo ministerio fuerte que va a ser grande y poderoso en Dios tiene oposiciones. Pero sobre todo cuando tú te mantienes en pie, los que un día fueron tus opositores, hoy son los que serán testigos de lo que Dios ha hecho y hará contigo. Ahora Dios nos tiene posicionados y seguimos en pie. Algunos de ellos ya ni están, ya ni son pastores.
Algunos de ellos ya ni se acuerdan de que tienen que visitar una iglesia, pero aquí Dios me tiene todavía. De aquella persona de 14 años, Dios sigue siendo fiel. Hoy tengo 33 años para la honra y gloria de Dios y sigo en pie glorificando su nombre. Todo es para honra y gloria de Él. Toque a su hermano que está a la par y dígale: el enemigo no podrá quebrar tu familia. Ahora mira y dígale: el enemigo no va a poder destruir tu llamado. Y si el hermano que está a la par se le queda viendo como extraño, le diga: no le extrañe, que aquí habemos un montón que hemos sido lavados y antes no éramos serios, pero ahora tenemos el gozo del Señor. Y algo tan más maravilloso que más abajo dice que luego, después de haberle dado de comer a toda aquella multitud, dice que los discípulos le dijeron: todavía han sobrado ¿cuántas cestas? ¿Cuántas cestas? ¿Cuántas cestas? Mire esto: el niño sube al desierto con 2 peces y sube con 5 panes, pero baja del desierto con 12 cestas multiplicadas de lo que Jesús le había dado a él. Esto es para que usted vea que no importa lo poco que usted piense tener, cuando Jesús esté en un lugar, la multiplicación viene. Ustedes imagínense a este niño pensando: entregué los 5 panes y también entregué los 2 peces, y ahora ¿qué voy a llevar a la casa? Imagínense ustedes a aquel pequeño observando la multitud y diciendo: ¿y ahora qué mis peces? Pero los dio, los entregó. Y Jesús le dice a los discípulos: lleven las 12 cestas. Y esas 12 cestas, cuando yo estaba meditando, esas 12 cestas fueron multiplicadas para la familia de aquel pequeño. Cuando tú traes un corazón rendido a Dios, no importa si entonas bien o no entonas bien. Cuando tú traes un corazón genuino delante de su presencia, no importa si eres el mejor orador o no el mejor orador, si tienes muchas palabras para decir o tienes pocas palabras para decir, lo más importante aquí es que rindas todo lo que tienes a Él. Es que rindas todo lo que tienes a Él. Rendirte por completo. Si no puedes cantar, entonces muévete. Si no puedes seguir el ritmo de la alabanza en el canto, sigue el ritmo con los pies. Pero entrega lo que tienes, porque lo que tú tengas se te será multiplicado. Pero tienes que rendir todo lo que tienes a Él. Dios nunca te va a dar provisión si primero no te da una estructura. Dios te va a dar un auto. Dios no te va a dar un auto si tú dices: Padre, yo quiero un auto, pero no puedes manejar. Entonces dile: Señor, yo quiero aprender a manejar, porque luego después quiero mi auto. No le va a pasar como a la pastora que tiene el carro, pero le da miedo agarrarlo. Y por eso el pastor me dice: bueno, ¿y entonces en qué estamos? Pero lo que te quiero dar a entender esta noche es que Dios nos da una estructura para que nosotros comprendamos. Cada proceso que pasas en tu vida solamente es una enseñanza para ti. Tú no puedes predicar de un Dios que no conoces. Tú no puedes predicar del Dios de milagros si Dios todavía no ha hecho el milagro en ti, porque tú no lo has dejado hacerlo. Tú no puedes decirle a Dios, tú no puedes hablarle a otros de lo que Dios ha hecho contigo si no dejas que Dios lo haga contigo.
Señor, yo no me quiero enfermar, pero hay momentos que es necesario enfermarnos para clamar al Padre y que el Padre nos sane y luego ser testimonio que Dios nos sanó. Siempre tiene que haber una estructura. Si usted está pasando un proceso en su casa, en su hogar, en su familia o en cualquier área de usted, pero si usted se mantiene firme sabiendo que la unción de Dios está ahí y que Él es el que va a modificar lo que tú no puedes modificar, que Él es el que va a cambiar lo que tú no puedes cambiar, que Él es el que va a obrar donde tú no puedes hacer nada, entonces tú serás un testimonio vivo. Pero tienes que aprender a que Dios primero te da una estructura. En el 19, entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Ya le pregunté si había hierba en el desierto y usted me dijo no. Pero aquí le digo, no importa si usted ha sentido que hay algo que se secó. Si hoy dejas que Jesús entre más allá, eso que está seco volverá a reverdecer. No importa el sueño que murió en ti, porque si tú hoy dejas que Jesús entre más allá, entonces ese sueño va a resucitar una vez más. No importa si tú has estado a medias con Dios dándole poquito, lo pequeño se va a volver grande. Pero tienes que aprender. La unción te va a modificar. Seguimos más adelante y dice que cuando Jesús terminó ahí, dice que Él vino se despide de la multitud y Él le dijo a los discípulos: voy a subir al monte. Voy a subir al monte. En el versículo 22 en adelante, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir de Él a la otra ribera. Entre tanto, Él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte. ¿A qué? Diga conmigo: a orar aparte. ¿Está aquí todavía? Diga conmigo: a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Yo quiero ahora avanzar en esto. Más abajo, los discípulos están en medio de la nada. Y empezaron a ver como que una tormenta se levantaba, una tempestad. Pero Jesús estaba viendo desde lo largo y miraba que la tempestad estaba, los discípulos estaban ahí. Pero aquí se cumple cuando dice la palabra: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de aquel que hizo los cielos y la tierra. Usted tiene que alzar su mirada arriba, a donde está Jesús. La tempestad estaba, los discípulos estaban en la barca dentro del mar. Quiero que me vaya entendiendo esto. Los discípulos estaban en el mar. Había una tempestad, ellos estaban en la barca. Había una tempestad, pero ellos miraban que Jesús estaba en el pináculo, estaba ahí arriba en el monte, estaba orando aparte. Y luego de que ha orado, Él se deja venir. Y si usted lee la historia, en el versículo 25, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Pero note algo aquí: Jesús baja, los discípulos están adentro en la barca, pero Jesús hubiese dicho:
Bueno, voy a hacer como hizo Moisés, voy a utilizar la vara. Voy a utilizar una vara, voy a abrir el mar. Pero Jesús no utilizó una vara. Jesús hubiese dicho, voy a utilizar el manto como lo hizo Elías. Pero Jesús tampoco utilizó. Jesús hubiese dicho, voy a utilizar el manto como lo hizo Eliseo, pero tampoco utilizó el manto. Sino que dice la palabra de Dios, diga conmigo, Jesucristo hace cosas nuevas. Diga conmigo, Jesucristo. Usted no está entendiendo esta noche. Diga conmigo, Jesucristo hace cosas nuevas. Jesús no imitó a nadie. Jesús pudo haber dicho, voy a hacer una arca como Noé. Voy a hacer una arca como Noé. Pero escucha bien esto. Si Jesús hubiese hecho como Moisés, la gente hubiese dicho, ese hizo lo que Moisés hizo. Si Jesús hubiese utilizado el manto, hubiese dicho, eso hizo el profeta Eliseo o el profeta Elías. Si hubiese hecho una barca, hubiese dicho, eso lo hizo Noé. Si hubiese dicho, me voy a meter en un pez y voy a salir al otro lado, hubiese dicho la gente, eso lo hizo Jonás también. No, dice que Jesús hizo algo nuevo. Dice que Jesús entró en el mar y empezó a caminar encima del mar. Empezó a caminar encima del mar, encima de las aguas. Empezó y llegó andando encima de las aguas. Te voy a dar a entender esto. Diga conmigo, no se hundía. Diga conmigo, no se hundía. Diga conmigo, no se hundía. Porque Jesús es el ungido de Dios. Jesús es el ungido de Dios. Jesús es el ungido de Dios. Y donde Jesús va, nada se puede hundir. Usted es un ungido de Dios. Y donde usted se para, no se podrá hundir. Usted podrá caminar y no se hundirá, porque la unción de Dios está sobre usted. El agua y el aceite, si usted lo mezcla, usted va a ver que el aceite siempre sube. Y usted y yo somos los ungidos de Jehová. Usted y yo somos los ungidos de Jehová. Por ende nadie nos podrá hundir. Nadie nos podrá hundir. Aunque nos quieran ver hundidos, no podrán. Aunque nos quieran ver que ya no va a haber nada bueno, no van a poder. Jesús caminó sobre las aguas. Empezó a caminar porque en él estaba la unción de Dios. Usted es un ungido de Dios. La unción te ha modificado. Esa unción que fue puesta en todos los profetas, en los varones de Dios, es la misma unción que fue derramada en usted el día que aceptó a Cristo, el día que dijo, aquí estoy dispuesto. Ahora dígale al hermano que está a la par, nada te podrá hundir. Vamos, toque a su hermano y dígale, nada te podrá hundir. Vamos, dígale, nada te podrá hundir. Nada te va a poder hundir. El problema no te va a poder hundir. El enemigo no te va a poder hundir. No, porque usted tiene una unción, el aceite de Dios sobre usted, sobre su cabeza, sobre su vida. No lo podrá hundir. Aquí hay mucha gente que ha sido criticada, señalada, y han querido matar los sueños, el anhelo y el deseo aún por venir a esta casa. Porque han visto esta casa como en poco. Pero déjame decirte, mi amado hermano, que estás esta noche en este lugar. Si tú estás en medio de la tempestad y han golpeado tu barca, por donde sea te están dando golpe tras golpe, tu barca no caerá. Porque aunque te critiquen y te digan que nada vienes,
Porque aunque te señalen y te digan ahí a donde estás yendo, nada más. Porque aunque no vean algo extravagante, una cosa sí puedes estar seguro, es que Dios está en esta barca y nadie la podrá hundir. Nadie la podrá hundir, ni aquellos que piensan tener más. Tú y yo somos escogidos por Dios, ungidos por Dios. Y hay algo que a mí me impacta muy grande. Es que Jesús nos ha llenado de aceite para que usted y yo no podamos hundirnos, sino que nos permanezcamos caminando. Pedro le dijo: maestro, voy. Y Jesús le dijo: ven. Maestro, voy. Y Jesús le dijo: ven. La duda le llegó, sí le dudó, pero llegó. Pero hay algo, note esto: Pedro no murió. Pedro se atrevió a caminar sobre las aguas. Usted y yo tenemos que aprender a atrevernos a caminar. Donde pensamos que nos vamos a morir, no moriremos, sino que saldremos victoriosos. Dios los va a transicionar, y cuando los transicione, aún aquellos que se han ido vendrán. Porque los que se fueron tendrán que venir para ser testigos y estar allá sentados y ver lo que Dios hará con ustedes. He podido sentir que muchos han pensado que ustedes son los han tomado como una burla. Y te voy a decir algo: no hay nada más maravilloso que ellos piensen que nosotros no llegaremos lejos. Porque mientras ellos piensan eso y ellos van en escala y a nosotros nos ven así chiquititos, papá está preparando la mejor para nosotros. Su palabra desde un principio nos enseña a nosotros por qué el aceite es un símbolo de unción. Y estoy terminando. Cuando Noé construyó el arca, vino el diluvio, cayeron tormentas, torrentes, y dice que no quedó nada. Diga conmigo: nada. Diga conmigo: no quedó nada. Solo los animalitos que estaban en el arca y Noé y su familia. Y dice la palabra que Noé envió una paloma para ver si las aguas habían bajado. Y cuando la paloma regresó, ¿qué fue lo que trajo? ¿Una rama de qué? ¿Una rama de qué? ¿Y del olivo qué se hace? ¿Y el aceite qué es? ¿Y el aceite qué es? Diga conmigo: unción. Diga conmigo: unción. Diga conmigo: unción. Se hundió todo, pero el olivo no se pudo hundir. Se hundió todo, pero el olivo permaneció. La unción de Dios tiene que permanecer en esta casa. Pase lo que pase, la unción tiene que permanecer. Nadie puede robarse la unción. Nada puede robar la unción de Dios. Se puede hundir todo lo que se quiera hundir, pero la unción de Dios tiene que permanecer. Iglesia, mantente erguido, mantente erguida con la unción de Dios sobre tu cabeza, para que tú veas que pueden pasar desiertos, torrentes, lo que pase, pero tú vas a permanecer. Tú vas a permanecer. La unción de Dios
trae una modificación a esta casa, trayendo una modificación a esta iglesia, trayendo una modificación sobre este pueblo, trayendo una modificación. Oh, póngase en pie en esta noche, póngase en pie en esta noche, que la modificación de Dios tiene que llegar a su vida, que la modificación de Dios tiene que llegar a esta casa. Oh, Espíritu Santo de Dios, oh, Espíritu Santo de Dios,